Buenas noches a todas, a todos e a todes. É um prazer estar aqui outra vez. E hoje, um dia muito especial, porque é o dia em que estamos concluindo, não, a Semana da Mulher. E, e então é um prazer estar aqui contando com as presenças que vamos a ter hoje, com Glória Solas, com Mari Carmen Pereira, com Luciana Fins e com Andréa Koperovic, que vai ser um canto. E o canto de André vamos a deixar para finalizar estas jornadas da Semana da Mulher, que para nós outras é algo muito especial, pois sempre nos remite à atualidade e também nos mostra algo que podemos fazer e que podemos construir em conjunto e em coletivo, não? Então, antes de que hablem minhas companheiras, já vou fazer a leitura do manifesto, porque realmente é algo que queremos que se quede e que vamos a trabalhar sobre estes temas este ano. Aí está. Bueno, em primeiro lugar, não? Coletivo Vênus Urânia, Associação Cultural e Artística, Segunda Semana da Mulher. Mulheres contra a Guerra. Empatia, resiliência, utopia. Manifesto. O tema deste ano surgiu em 2021. Não hace referência à guerra que estamos vivendo hoje em Europa, pero se deve ao hecho de que sí, já estamos em guerra. Lo que nos leva a plantear novos conceitos para o fenômeno de la guerra, que não pode restringir-se a los conflitos bélicos e que não pode restringir-se a los conflitos bélicos, pois hoje conhecemos e vivenciamos outras formas de guerra, como as guerras híbridas ou revoluções coloridas, assim como nas primaveras árabes, que hemos visto que quitaram governos legitimamente eleitos e que sembraram o caos em países. En el mesmo grupo se incluem as guerras mediáticas, a política del cancelamento, as exclusões sociais, a pérdida de direitos, o lawfare, guerra de la lei e, como não, os embargos econômicos, que afetam a tantos países no mundo, e o desequilíbrio ecológico. Por último, a pandemia, que consistiu em uma sorte de guerra sem quartel. Todas estas guerras apresentam um componente de agravamento das dificuldades, sendo as mulheres e as populações menos favorecidas as principais vítimas. Todas essas guerras são igualmente crueles e produzem vítimas fatais. Unas de modo rápido, outras de modo lento. E todas estas guerras devem acabar. Assim, desde o coletivo Vênus Urânia, lançamos um chamamento à empatia, resiliência e utopia. Empatia é a capacidade de poner-se no lugar do outro, de ouvir, colaborar e apoiar-nos mutuamente. A resiliência é o que nos pede a vida, e nestes momentos tão duros. E a utopia é o que jamais devemos perder, por mais difícil que seja a situação. Há que sair adelante com arte, com esforço, com sensibilidade, com a formalidade e com a formação de redes e de colaboração. Lamamos a la união de las mujeres em la lucha por la sobrevivência, pois através del arte, de la cultura, de la educação, del cuidado com o meio ambiente e por meio da inteligência coletiva podemos construir um mundo melhor,
mais inclusivo, próspero e com uma cultura de paz. Por isso lançamos um canto por la vida e no planeta Terra. Um canto por la paz, por la vida, por el planeta, no a las guerras, a nenhuma guerra, e sim a la paz, a la vida, al amor e a la felicidade. Este é o mensagem do coletivo Venus Urânia, hoje, dia 12 de março de 2022. Então, agora abro palavra a las companheiras para que também hagam suas manifestações e que nos mostrem o que querem mostrar. Muchísimas gracias. Bueno, tomo la palabra. Yo quiero hacer un reconocimiento a las 13 Rosas en la voz de Ángeles García Madrid, con su libro Requiem por la Libertad, que editamos desde la Alianza Hispánica, y os dedico en voz de ella a cuantas mujeres sufrieron la injusticia, la represión, porque el olvido no llegue a ser estéril en su martirio. Entonces, bueno, pues se lo dedico a todas las mujeres que han sufrido la injusticia, la represión, para que de alguna forma no queden en el olvido estéril y su martirio y su sufrimiento sirva como punta de lanza para las mujeres que hemos recibido, como si dijéramos, ese testigo, ¿no? Y hemos sido, entre comillas, hemos sido capaces o podemos vivir otra vida más en libertad, porque la tragedia que vivieron todas las mujeres y la tortura en la guerra civil y posteriores guerras, pues no tienen sentido. Entonces, desde estas jornadas y las actividades que vamos haciendo entre mujeres, lo que queremos es difundir la educación para la paz, la mujer y la integración social global, y de alguna manera ser capaces, como decía Bete y en el manifiesto que firmamos todas, los conflictos no solamente son las guerras bélicas, las armadas, sino los conflictos son los conflictos que de alguna manera provocan los propios políticos de los diferentes países, y que de alguna manera ninguno de ellos va en función de dar un bienestar a la sociedad en estos momentos de crisis total, de encrucijada en el mundo, ¿no? Y aunque luego diga unas palabras, como somos varias, yo voy a terminar mi intervención ahora con el poema de Miguel Hernández, que dice: tristes guerras, si no es amor la empresa, tristes, tristes, tristes armas, si no son las palabras, tristes, tristes, tristes hombres, si no mueren de amores, tristes, tristes, qué triste es la guerra. Pues nada, paso la palabra a la siguiente, que me he quedado solita. Muchísimas gracias, Glória. Como sempre, nos ha alegrado com sua manifestação e todo. Então, eu passo um pouco a palavra a Mari Carmen e depois passo a Andrea e passo a Luciana, que também vão cantar para nós outras. Mari Carmen. Fenomenal. Bueno, pues yo tengo que decir que en estos días me ha servido mucho para reflexionar sobre muchas cosas, ¿no? En estos días, y creo que hay que traer un poco ahora en el tema de la educación, y para mí una de las cosas que más me gusta es el pensamiento de María Montessori, que creo que viene muy a cuento ahora mismo, entonces os lo voy a leer. Dice: todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia, y ese es el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz.
Es fundamental que nos replanteemos esto, es fundamental que empecemos a ver la vida desde el punto de vista que formamos parte de todo el universo, de todo el medio ambiente, que hagamos redes entre nosotras y entre nosotros y entre nosotres para poder hacer un mundo mejor y evitar que la gente que está manejando tanto la política como los poderes económicos pues tengan cada día menos poder, ¿no? Yo siempre digo que hay una cosa que nosotros hacemos todos los días, que es comer. Algo tan simple como pensar en que nuestra comida puede hacer que los niños de otros países también tengan comida. Algo tan simple como poder que los niños puedan no contaminarse por los pesticidas, que el medio ambiente no cambie también por los pesticidas que se emplean para la comida en el mundo civilizado, depende de nosotros, depende de que nosotros comamos lo que hay que comer, no vayamos a exigir comida que no es de temporada, y eso puede cambiar el mundo y puede hacer que los niños de otros países no sufran hambre. Y para terminar, me gustaría recitar un poema o una frase de Albert Camus que dice así: en medio del odio, encontré en mí un amor invencible. En medio de las lágrimas encontré en mí una sonrisa invencible. En medio del caos encontré en mí una calma invencible. Me di cuenta, a pesar de todo, que en medio del invierno encontré en mi vida un verano invencible. Hay que mirarse dentro de uno para poder cambiar el universo. Un besito a todas y a todos y a todos. Muchas gracias, Mari Carmen. Pues esto, es increíble lo que realmente estamos viviendo, porque já há um ano já teníamos, ¿no?, esta sensação de que estávamos na guerra e de que deveríamos sim romper com esta guerra e tentar construir uma sociedade que seja mais pacífica, pero mais do que isso, que realmente haya que ocorra o diálogo, porque só pode haver diálogo quando se compreende o outro como igual e quando se está disposto a escuchar. Es la dialéctica de Aristóteles, ¿no? La tesis, la antítesis y la síntesis. O sea, la tesis, antítesis y nueva tesis. Tesis, antítesis, nueva tesis. Conflicto, desarrollo, conclusión. Es la base de todo y además del conocimiento. Lo que pasa es que tenemos lo que decía Mari Carmen, tenemos una educación, una cultura basada en el no, que nos hace daño a nosotros mismos, porque primero no nos aceptamos a nosotros, no aceptamos al diferente, no aceptamos de dónde venimos, no aceptamos el país, no aceptamos los políticos, no aceptamos nada. Es que es un horror. Entonces vives continuamente en tu propia, como decía Mari Carmen, en tu propio conflicto, en tu propia guerra. Entonces tienes dicen que si eso los hippies y demás, no, continuamente te están malogrando todo de alguna manera las posibilidades de que tú vivas una vida más acorde con el medio ambiente, con la naturaleza y con tal, que significa que primero tú te tienes que sentir identificada con el medio, identificada con el entorno, identificada con tu familia. Aunque haya muchos procesos y haya muchas situaciones que no te identifican para nada, pero ahí están y tienes que de alguna manera superarlos. Es la parte de la vida, como decía el otro día, que aprender hasta la muerte, cuando hablábamos con Mónica, ¿no? Hay que aprender hasta la muerte porque el entorno siempre además cambia, no es lo mismo la sociedad que se vivía hace 10, que 20, que 30 años.
Entonces, esa sociedad va a ir evolucionando, pero no te va a pedir permiso. El que te tienes que, de alguna manera, adaptar eres tú. El que tienes que integrarte desde el vale, acepto, lo cual no quiere decir que me fagociten, sino que Pues de alguna mira, manera Gloria, aceptas el medio como forma también de evolución propia, ¿eh? Pues sí, Glória, pero lo que quero dizer é que realmente carecemos de diálogo, que a tese, a antítese e a síntese são duas partes que em realidade conformam na terceira, que todo reduz em la terceira, porque a tese não é nada sem a antítese, e a síntese realmente, e a síntese nunca se vai formar com uma única mentalidade, ignorando a mentalidade do outro. Entonces, cuando digo que carecemos de diálogo, es porque el diálogo es la base de una construcción social y de todo lo que podemos hacer. Y la carencia de diálogo, la ausencia de diálogo es que conlleva ao conflicto y a la violencia. Y lo que carecemos hoy es de diálogo y lo que vivimos es la violencia. Y la violencia, ¿por quê? ¿Por qué la violencia? Porque como se tu eres mulher e tens um sueldo menor e que tens que ter uma posição inferior na sociedade e que isso te leve a ser vítima de uma violência de gênero, simplesmente por ser mulher, ou que, por exemplo, tem outras e outras condições de discriminação e que nunca, nunca te miram como igual e que, por lo tanto, tu não estás à altura de um diálogo. Isso que conleva? Isso conleva à violência, isso conleva ao conflito e conleva ao caos em que estamos vivendo. Porque se nos apegamos a las normas e a los padrões, estamentos sociais e a las castas e todo lo que se apegam para poder determinar quem é digno de diálogo e quem não é, então, se nos apegamos a isto, realmente estamos plantando o conflito e é o que estamos vivendo hoje no mundo. E é o que não queremos, não queremos. Porque com o mundo como está, a sobrevivência da Terra depende de que cada um dê um passo atrás. E dar um passo atrás significa ver onde se originou isso. Significa ver o outro como igual, significa compreender que todos têm necessidades que devem ser respeitadas. Significa uma coisa muito simples, é compreender que somos todos seres humanos, que no mundo não há melhores, não há piores, não? E que as microviolências, que as pequenas violências, que contam igual, que isto acaba generando um caldo de cultivo de ressentimento, de ódio, e que ele ressentimento e ódio acaba explotando em algum momento como violência. E hoje, o que vivemos é um mundo onde a violência é excessiva, e é em todos os meios. E toda a guerra que estamos vivendo é esta. E já não necessitaríamos outra, pero a progressão dessa guerra conleva a guerra em que estamos entrando hoje, que por agora é apenas localizada, pero se compreende que se isso não for sanado de alguma maneira, e parece que a reflexão não está chegando, porque não é visto em nenhuma parte, somos realmente uma parte aislada, poderia dizer que não temos, por exemplo, quantas visualizações temos? Pouquíssimas. Por quê? Porque não estamos no olho da discussão de lo que se está falando agora, que em realidade é também na parte da guerra, ou seja, não vamos lá entrar nesta guerra. E uma coisa os digo, dentro de um tempo, dentro de não sei quanto tempo, não sei se meses ou anos, creio que meses, porque tudo vai rápido. Quando podeis volver a mirar estes vídeos que estamos deixando agora. Porque estes vídeos que estão deixando agora serão o que estarão discutindo dentro de meses. Porque agora a gente não sabe o que está passando e se está deixando levar por uma ola y esta ola va a conducir a situaciones más graves. Bueno, te voy a hacer un apunte. El tema de las guerras está de alguna manera focalizado en el hambre. Un pueblo que de alguna manera tiene una mínima economía para subsistir, se adapta y aguanta carros y carretas. El problema es cuando empieza el hambre o cuando de alguna manera llega un momento que tú ya no puedes comer, no puedes resistir, no puedes sobrevivir. La gente ya se echa a la calle, cada uno a su nivel. No es lo mismo el nivel de hambre que hay en África que el que pueda haber
entre comillas, en Europa o en América, o las necesidades que pueda haber en la propia España, la España también de las colas del hambre. Entonces, cuando tú generas el hambre, porque haces esa diferencia entre tú, el bueno y el malo, lo positivo y lo negativo, estás conmigo contra mí. Si tú estás con ese sistema que de alguna manera pues es neoliberal, capitalista, que está muriendo porque ya no tiene salida, a ver ahora en qué muta, porque mutará, vamos a ver en qué muta, pero lo que está haciendo es de alguna manera hacer que los países entren en crisis, y la crisis sobre todo es crisis humanitaria, crisis de supervivencia, es claro, de comer. Entonces, cuando la gente ya empieza a sentirse que no puede resistir, que no puede comer, pues se sale a la calle, y como somos, pues lo primero que hacemos es que nos peleamos y nos matamos entre nosotros mismos. Y el señorito se queda en su sofá o en su sillón, ¿me entiendes? Mirando cómo los demás se matan mientras él hace caja. Y eso es así, hasta que nosotros no seamos conscientes de que tenemos que ser en lo que podamos auto, ¿cómo se dice? Autogestión, ¿no? Autosuficiente, ¿sabes? Sí. Incluso, pues, desde crear micro lugares donde se ¿no? claro, la microeconomía, micro lugares donde te puedan abastecer de una cosa y que tú sepas que ese producto es bueno para, pues yo qué sé, para el alimento o para el trabajo, o sea, no por trabajar, debes trabajar en cualquier sitio, porque es que sigues dando de comer al poder, y llega un momento que el poder lo que hace es que trabajas como un esclavo y no te llega para pagar, que es que yo lo estoy viendo todos los días, no es que tengo que trabajar, pero haz números, y resulta que los números te salen como que no te llega casi o sea, la hora de trabajo para tú pagar tus gastos te sale a 3 euros. Porque si tienes que pagar la gasolina, tienes que pagar el viaje, tienes que pagar el tiempo, y luego te pagan por 20 horas y trabajas 40, tú me dirás a ver qué plan es ese. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, todas esas cosas es el conflicto social que tenemos que tomar conciencia. Por eso yo siempre digo la conciencia y el compromiso. Conciencia, sin conciencia. Y la conciencia, de alguna manera, se alimenta por vías de la educación. Y es así. Y cuando claro. Me gustaría... Um momento, sí. momento, por favor. Me gostaria que apresentar a Andrea Kopeliovic e a Luciana, que são duas pessoas, duas atrizes, duas cantantes que estão aqui hoje para cantar para nós outras e que vão fazer um canto. Andrea, bem-vinda. Luciana, bem-vinda. Por favor, saludar aqui a nós outras. Hola, buenas noches ahí. Aquí, yo estoy en Arizona, Phoenix. Y bueno, sí, estoy con la cámara al contrario porque Andrea va a cantar y yo voy a viajar con unas imágenes, o muchas imágenes son personales, ¿no? Porque estoy en mi casa, pero que tiene que ver también con mi vivencia. Y bueno, y lo que Andrea va a cantar tiene que ver con su universo, ¿no? Entonces son dos universos de dos mujeres que trabajan juntas de lejos, pero que son universos que se cruzan. Un poco de mi historia, de mi madre y bueno, historia de mujeres, de lo que... Pues entonces, Andrea, por favor, preséntate y enseguida voy a dejar que hable Mari Carmen, que le he cortado, y después volvéis las dos y ahí nos quitamos y vosotras podéis hacer el cántico. Vale. Yo soy Andrea Kopeliovic, soy profesora, soy directora, soy actriz, soy cantante, soy bailarina y voy a cantar para vosotros una canción.
Se salió. Se fue. Oh, hola, ahora Pero esta soy yo. vamos esperar porque Andrea ha tenido un problema de conexión antes y ahora vamos a ver si retorna. Espera un poco. Retornó. Perfecto. Ay. Hola. En verdad es la musicalización de un sutra que se llama el Sutra del Corazón de la Gran Sabiduría Completa. Y este sutra se canta, es en una historia que se pasa con el Bodhisattva de la compasión, Kanzeon Bodhisattva, también conocida como Kuan Yin, también conocida como Avalokitesvara, y el sutra ha sido traducido de japonés para portugués por mi maestra Koen Roshi, y yo he hecho la canción con las palabras del sutra. Yo creo que en este momento nosotras necesitamos mucha compasión y necesitamos mucha sabiduría. Así que lo invoco los dos, la sabiduría y la compasión para este momento que estamos viviendo. Gracias. Andrea, poderia explicar-nos um pouco o que é um sutra ou uma sutra, não sei o que é. Porque há pessoas que não sabem. Es un enseñamiento del budismo. En el budismo los enseñamientos fueron pasados de maestro para maestro, y así se compilaron después los sutras, que son los enseñamientos de Buda y los enseñamientos de los gran maestros. Este sutra, por ejemplo, es un diálogo entre el Shariputra, que era un discípulo de Buda, con Avalokitesvara, esta Bodhisattva, que es una entidad de luz, de la compasión. Que bem. E então, a Andrea nos vai cantar agora. Então, vamos a deixar a Andrea e a Luciana, que harão a apresentação, que nos honrarão com esta manifestação artística de grande energia, de grande vitalidade, e que a nós outros é assim um pouco o resumo de lo que queremos, de lo que buscamos aqui nestes momentos, não? Quando Kanzeon Bodhisattva praticava em profunda sabedoria completa, claramente observou o vazio dos 5 agregados, assim se libertando de todas as tristezas e sofrimentos. Oxarishi, forma não é mais que vazio, vazio não é mais que forma. Forma é exatamente vazio, vazio é exatamente forma. Sensação, conceituação, diferenciação, conhecimento, assim também o são. Oxarishi, todos os fenômenos são vazio, forma, não nascidos, não mortos, não puros, não impuros, não perdidos, não encontrados. Assim é tudo dentro do vazio, sem forma, sem sensação,
conceituação, diferenciação, conhecimento, sem olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo, mente, sem cor, som, cheiro, sabor, tato, fenômeno, sem mundo de visão, sem mundo de consciência, sem ignorância e sem fim a ignorância, sem velhice e morte, sem fim a velhice e morte, sem sofrimento, sem causa, sem extinção e sem caminho, sem sabedoria e sem ganho, sem nenhum ganho, Bodhisattva devido à sabedoria completa. Coração-mente, sem obstáculos, logo sem medo, distante de todas as delusões. Isto é Nirvana, todos os Budas dos 3 mundos, devido à sabedoria completa, obtém Anuputara Sanyaku Sambodai. Saiba que sabedoria completa é expressão de grande divindade, expressão de grande claridade, expressão inigualável, expressão insuperável, com capacidade de remover todo sofrimento. Isto é verdade, não é mentira. Assim invoque e expresse a sabedoria completa. Invoque e repita: Gyate, Gyate, Hara, Gyate, Hara, Sogyate, Bodhi, Soaka, Sutra do coração da grande sabedoria completa. Maravilha. Deja perguntar, eu não sei se vosotras conseguias escuchar ou não. Sí. Glória, Mari Carmen. Sí, sí. ¿Podían escucharlo? Sí, sí. Ah, sí. Te digo, Andrea, yo no conocía esta sutra y es la primera vez que te veo cantar esta así, ¿no? Una cosa del budismo. Es la primera vez que veo cualquier... no, sí, es la primera vez. Y mira que te conozco hace 30 años, ¿no? Que fomos compañeras de teatro en el inicio, somos amigas de tantos años y todas, em países distintos, em cidades diferentes e todo, para uma amistade muito prolongada. E antes de que começara tu a cantar, eu já sentia esta vibração desta canção. Era como que uma vibração muito fina, muito, poderia dizer, incluso elevada, algo assim, envolvente. Não sei se vosotras habéis sentido, mas eu senti que quando tu começaste a falar antes de começar a cantar, que já estava esta atmosfera. Eu he sentido e como que me ha transmitido uma paz e uma sensação, creio que talvez de plenitude, todo. Algo que assim me ha tocado meu coração,
porque esta semana toda eu he sentido muito dolor no coração. Não sei, às vezes sinto isto, não? E então foi algo que eu creio que chegou a meu coração. Muitíssimas graças. Gracias a ti, Betty, por la invitación, por el espacio, por toda la amistad, el compañerismo. Muchas gracias. Y espero que todas habéis comprendido alguna cosa de la canción. Sí. Claro. Sí, sí. Esto que habla de que es el vacío, es el mismo que la forma. Esto es cuando conseguimos salir, todo lo que habéis hablado de esto de escuchar la diferencia, que es difícil escuchar la diferencia, ¿no? Y esto porque no conseguimos salir del mundo, esto es una interpretación budista que voy a hacer, no conseguimos salir del mundo de la dualidad. Así que estamos presos en lo que es malo, lo que es bueno, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que es igual, lo que es distinto. Y esto cuando el Bodhisattva explica al discípulo que todos los fenómenos son vacío-forma, que es lo mismo, el vacío, la forma, y va mostrando las oposiciones, no nacidos, no muertos, no puros, no impuros, no perdidos, no encontrados. Así es todo dentro del vacío, sin forma, sin sensación, sin conceptuación, sin conocimiento, sin ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo, mente, sin corazón, olor, sabor, tacto, fenómeno, sin mundo de visión, sin mundo de conciencia, sin ignorancia y sin fin a la ignorancia, sin viejice se dice, vejez y muerte, y sin fin a la vejez y la muerte. Esto es algo porque no, ¿cómo es salir del mundo de la dualidad? ¿Cómo es? El primer paso que podemos hacer para eso es exactamente esto, ver lo que es distinto y aceptarlo como algo que está en el mismo nivel que nosotros, que lo que pensamos que sea el correcto, el mejor, ¿no? Y esto, si pensamos, lo que tengo, lo que pienso, lo que hago es mejor do que los otros, siempre va a tener la guerra, siempre va a tener el conflicto, ¿no? Yo creo. Así que la compasión está en todo eso que vosotros habéis dicho. Así que muchas gracias por las palabras, por los poemas muy lindos. Muchas gracias, Luciana, la otra gran compañera que tengo aquí. Luciana, que maravilha, Luciana, que bonito, muitas graças. A mim me dava uma sensação de, não sei, de ancestros, não? De pessoas de outra época, que é algo que nós outras estamos vivenciando. O que é passado com a Andrea? Ha caído outra vez. Ha caído outra vez, pero vai volver. E então, isto de que mirar a los ancestros em seus momentos felizes, não? Porque as fotografias sempre são tomadas em momentos, Andrea volve, em momentos felizes. Sí, eso tiene, la verdad que tiene varias cosas, ¿no? Porque hay unas cartas que son como unos collages que yo hago, que son soul collages, que os soul collage son hechas a partir de las sensaciones y sentimientos que tienes en relación a un tema específico. Entonces yo hago mucho todo ese trabajo de collage, no es, tiene un sentido, ¿no? Obviamente que primero partiendo de la cuestión de la guerra de las mujeres, la sensación de las mujeres, porque es imposible como mujer no sentir lo que está pasando con las mujeres, ¿no? En medio a la guerra y después de la pandemia, todo lo que nos ha pasado. Y obviamente que ahí cruza con un poco de la cuestión de Andrea. Yo le dije, mira, yo voy a poner lo que es mío, porque yo lo que tengo de religiosidad es de mi madre, ¿no? Entonces tiene mucho la figura de mi madre y haciendo como un contrapunto a
a la religión de Andrea, que es budista, pero yo puse imágenes también que representan un poco de lo que es en nuestro país, Brasil, de esa cuestión del catolicismo fuerte. O sea, la verdad son muchas imágenes que cada uno que ve va construyendo su propia historia, ¿no? Yo tengo una historia personal en relación a eso, pero también quien ve, juntando con lo que Andrea canta, también junta una otra narrativa, digamos. Pero sí, hay como, solo parece que por dentro hay como camadas, ¿no? De lo que soy, lo que yo siento. Sí, 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 es verdad, ¿no? Y a mí me parece que es como guardar lo mejor de las cosas, ¿no? Y de algún modo tener esto, porque los recuerdos, lo que guardamos son siempre las mejores cosas, los mejores momentos, el momento en que estamos felices y todo, lo que nos ha marcado, y aquello que pasa a nuestros ancestros también se nos transmiten, ellos de generación en generación. Entonces yo creo que es algo que como que mirarse hacia adentro, ¿no? Sí, solo para finalizar, para mí ha sido fuerte porque yo me mudé de país, tuve que venir con 2 maletas y escoger toda una vida. Yo tengo 50 años, ¿no? Tuve que escoger toda mi vida y esos objetos hacen parte de las cosas que yo escogí porque no podía escoger todo. El resto tuve que abandonar y dejar en el recuerdo, ¿no? Entonces también tienen un significado también, ¿no? Porque dejé de traer algo, una ropa, por ejemplo, para traer otras cosas que tienen un significado para mí. eh, entonces eso también me da como una mezcla de emoción, ¿no? Y además de lo que uno está pasando, está viendo, y cuando uno cambia también, se empieza a reflexionar también, porque tú te deparas con la soledad, ¿no? Con empezar, eh, y bueno, y lo que la vida te va trayendo también de madurez y cómo ver la vida. Hay muchas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Okay. Bueno, que creo que nos ha cambiado, que nos ha transformado un poco este ambiente, porque en realidad es esto, lo que planteamos es más tener consciência de lo que estamos vivendo e também encontrar maneiras de superarlo, porque seremos sempre aprendizes na vida e sempre estamos tentando outra vez e sempre estamos buscando um novo caminho. A mí, como habéis hablado de eso, de abandonar vuestras casas y vuestros territorios, ¿no? Yo siempre me planteo, pues, cómo es posible que los otros vean diferente al que está a su lado, cuando en realidad, desde todos los puntos de vista, cada uno está en un territorio, pero cuando se mueve a otro, eh, también forma parte de ese territorio, puesto que en realidad todos formamos parte de un mismo gen, ¿no? Entonces, me gustaría leeros otro poema que he encontrado de Eduardo Galeano, en el que dice: tu Dios es judío, tu música es negra, tu carro es japonés, tu pizza es italiana, tu gas es argelino, tu café es brasileño, tu democracia es griega, tus números son árabes, tus letras son latinas. Soy tu vecino y todavía me llamas extranjero. O sea, me parece que viene a cuento lo que estáis hablando ahora. Lo que va a venir también va a ser bastante fastidioso, ¿no? Porque ahora yo creo que Europa está abriendo las puertas a la gente de Ucrania, pero realmente esto es como todo. O sea, las memorias son frágiles. Estamos en un mundo en el que desgraciadamente el nazismo va a entrar de lleno otra vez en muchísimos países, y creo que esto tendríamos que leerlo todos los días en todos los sitios, ¿no? Para darnos cuenta de que todos somos uno y que nadie es extranjero, ¿no?
Pois has hablado de uma coisa, has hablado de algo e me acorda algo que eu queria perguntar a Andrea, porque hemos hablado também de ancestros, não? Porque de los ancestros de Luciana, de las fotos e tudo. E Andrea tem uma história, não, Andrea, muito, não sei, não, muito ubicada aí, muito, que digo, muito intricada, não? Te gostaria de falar sobre isso, de tu família, de tua história, em relação à Segunda Guerra? Yo creo que mi historia está muy cerca del poema de Galeano que ha recitado la Mari Carmen, porque sí, yo soy neta. Mis abuelos de parte de madre, mi abuelo de parte de madre se fuyó de la Segunda Guerra, era judío y se casó con la abuela, que era también judía, pero descendente de gitanos también. Y los otros abuelos eran rusos, pero estos abuelos la gitana y el judío, ellos se fueron a vivir en Bahía, en Brasil, donde encontraron todos los sincretismos religiosos, incluso el candomblé, y la abuela se ha interesado mucho por el candomblé, por las divindades, por los orishas, Sí, y, la sí, abuela y que ha hecho que hacía crochet, esta que tú me has dado No, un... no, esta es la rusa, esta es la rusa, esta es la rusa. La otra y han frecuentado como porque aquella época había una madre del santo, una sacerdotisa de candomblé muy conocida, se llamaba Mãe Menininha do Cantuá. Y mis abuelos han ido a su casa, han comido muchas veces, han frecuentado la fiesta, mismo si el abuelo nunca dejó de ser muy judío. Pero para la abuela quiero todo era muy importante, así que yo nací en medio de este sincretismo religioso y he encontrado mi camino mucho más en el budismo, que me habla muy, muy fuerte. Y he encontrado esta maestra, Koen Roshi, también, que es también una gran maestra, ¿no? Aquí muy, muy conocida como Monja Monja Cohen, Koen, que no Monja deja de Cohen. ser, sí, pero Roshi es como maestra, un gran título, es una gran maestra. Monja Cohen é Así, uma esta, personalidade conhecidíssima em Brasil e creio que também no mundo, não? Que é um sí, referencial e todo do budismo todo em Brasil. sí, sí. Sí, Andrea, pero tu me has dicho já que parte de tus ancestros foram vítimas do nazismo, não? Sí, 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 la mayor parte de la familia de mi abuelo, toda se ha muerto. Toda la gente que se ha quedado en Polonia se murió. La familia de mi abuela se ha quedado en Rusia, no. Ellos han vivido todo el comunismo, han vivido ahí en Rusia por muchos y muchos años. Ahora yo creo que la mayoría está en Argentina o en los Estados Unidos después que se cayó la, La la União Unión Soviética. Soviética. Sí. Y así que esta guerra es muy, muy, cuando mi abuelo contaba de dónde era, siempre a veces decía, yo soy de Ucrania, después decía, yo soy de Romania, después decía, yo soy de Moldavia. Así porque eran regiones que se cambiaron de nombre, ¿no? Que era toda la gran Unión Soviética. Y así que ahora que hace años que se han estabilizado, ahora empieza todo de nuevo, da mucho dolor Muito dolor, não? que de ver eso. Sí, es muy triste, ¿no? Que se vea las familias que no tienen más casas para vivir, la gente que está refugiada, la gente que tiene que luchar y que no quiere luchar, la gente que ni sabe si quiere o si no quiere, pero está ahí. Todo eso es muy triste. Muito triste.
Uhum. E eu creio que o mais triste de todo, Andrea, é o que estamos vendo, que é uma banalização desta situação. A mim me choca muito, Sí, não? Que as pessoas tratem como se fora um partido de futebol, como se fora um grande hermano, como se diz aqui em Brasil, aqui em Espanha. Em Brasil é Big Brother. É como se fora sí, ou que seja uma partida de videogame, sabes? Que vão ali a querer lutar como se não fora nada, como se matar uma pessoa não fora nada, como se morrer na guerra não fora nada. E quando onde está o batalhão de los que querem dialogar? Onde está o batalhão de la diplomacia? Não? Onde está a diplomacia popular, a diplomacia não cidadana? Onde está isto? Sabes? Onde estão estes valores? E choca sí, e doele pensar que a sociedade como que evoluciona, mas depois como que regride, não? Existem umas regressões assim, não, não existe, não sei, eu tinha uma visão de mundo de que a sociedade ia evolucionando e que deixava atrás certos padrões, certas coisas. Não tinha tão claro que isso poderia evolver em qualquer momento, que a gente não cambia. É como que parece que esta inconsciência, como que se vai em direção às tragédias, como se não fora nada, e depois, quando passa todo, quando vem o horror, porque, claro, em algum momento vai sentir esse horror, não? Aí sim, sentem, e onde estão? Onde está todo o que hemos aprendido com as pessoas que han vivido isto, não? sí. Así que por eso invocamos aquí la compasión, ¿no? Esto que tenemos que sentir, la compasión no es la peña, no es la compasión, es comprender que el dolor de ellos, el dolor de los rusos, como el dolor de los ucranianos, también es nuestro dolor. Mesmo si estamos en Arizona, si estamos en São Paulo, Río, si estamos en Japón, Madrid, isso. estamos todos somos la misma cosa, la misma especie. Participamos, somos un gran organismo Uhum, que sufre, uhum, un gran organismo también que contempla, que tiene gran posibilidad de ser feliz con las pequeñas cosas, con un despertar, con un canto de pájaro. Entonces no queremos que los pájaros mueran, no queremos que los perros mueran, no queremos que los niños mueran, no queremos que los viejos mueran, no queremos que la gente, todo esto, toda la gente que se pueda morir de las muertes naturales, ¿no? Esto es lo que desean la persona, uhum, que se pueda vivir los ciclos como deben ser vividos. uhum. Y que si tenemos ahora la guerra, exacto como tú has dicho, que podamos aprender la lección, que podamos comprender lo que nos enseña todo el horror, que podamos abrir nuestros ojos, que podamos abrir nuestros ojos para el Bodhisattva de la compasión, de ojar, escuchar profundo, ver y escuchar profundo, con sabiduría. ¿Cómo podemos ver y escuchar con sabiduría y con profundidad? Y con la mirada del otro. Y no distinguir cuál es nuestra mirada, cuál es la mirada del otro. Así, esto. A mí me gustaría, a raíz de lo que estás comentando, no quiero monopolizar, pero es que cada vez que pues decís algo, ¿no? Pues me viene a cuento, ¿no? Que creo que una de las graves problemas que están ocurriendo es que todos son noticias malas, no se pone en positivo el avance de lo que es la humanidad, porque la humanidad, como tú habéis dicho antes en el poema, ¿no? La dualidad, el claro oscuro de la vida, ¿no? Y eso ahora mismo no se están dando noticias buenas.
y sería muy importante que se dieran noticias buenas también, ¿no? Y entonces, una de las noticias, al azar tengo varias, pero una de las noticias, ¿no?, que creo que es muy importante en un día como hoy, ¿no?, es, por ejemplo, a ver, la de una de las mujeres que ha sido ahora mismo proclamada presidenta en un país de, de África, ¿no? Dice, por primera vez en la historia de Malawi, una mujer ha sido elegida presidenta del Parlamento del país. Se llama Esther Challinger, que canceló 1.500 matrimonios con menores de edad y las envió de vuelta a su casa. O sea, imaginaros, o sea, esto es súper importante, ¿vale? En una semana como esta, creo que teníamos que habernos enterado todo el mundo de esta noticia. Y sin embargo, eso no ha salido en ningún medio. Y no se lo he oído casi, vamos, no se lo he oído tampoco a ninguna feminista ni a nada de eso. Y sin embargo, teníamos que estar contentas por ellos, ¿no? Celebrarlo. O sea, imaginaos lo que supone eso. La cancelación de matrimonios, de niños pequeños, vamos, de gente menuda, ¿no? O sea, me parece que eso, que en un país como ese una mujer sea presidenta, ¿no? Entonces, también estamos avanzando y sin embargo el horror, el miedo, todas esas cosas que quieren los poderes económicos que tengamos ahí para seguir amenazándonos y teniéndonos en su puño, pues no haga que tengamos esa esperanza, ¿no? O sea, realmente lo he buscado porque sé que Beth está muy triste, tengo mucha gente que está triste y he buscado eso, he pedido o sea, lo he buscado para comentarlo, ¿no? Porque creo que es algo de gozo y que hay que celebrarlo. Gracias. Graças a ti, Mari Carmen. É maravilhoso e eu creio que temos que também lutar por isto, não? Por direito por el direito à la informação. Quando vemos que a informação está totalmente censurada, eu, por exemplo, esta semana he gastado tantas horas tentando informar-me, porque aqui em Espanha, os meios, por exemplo, tu não podes ver informação nenhuma de Rússia que está censurada. Os meios estão censurados. Tu lês a prensa espanhola, a informação está tergiversada, está totalmente tergiversada. Tu encontras incluso informação ao revés de lo que sale em outros países com fontes, hein? Não é invenção do periodista, é com fontes, com registros, e aqui sale todo ao revés. Então, assim, eu creio que isso genera, creio que a mim, que sou uma pessoa minimamente informada, me genera uma sensação de inseguridade. A las pessoas em geral, eu creio que genera uma falsa impressão de segurança. Então, a gente vive muito aqui, sobretudo aqui, enganada. E não se sabe o que pode passar. E quando for a passar, já haverá passado. Já haverá passado. A gente não tem sequer como prevenir-se, não tem como precaver-se. É muito distinto, por exemplo, a outros países da Europa, que os próprios governos já previnem aos cidadãos de todos os perigos que podem ocorrer, de plano de contingência, como, por exemplo, Noruega. O presidente da OTAN é norueguês. Quizás por isso, todos eles já têm plano de contingência. Ah, porque se passar algo, tenéis que ter reserva de água, tenéis que ter isto, tenéis que ter aquele outro, e vale. E lhe dá a toda a população a lista. Provavelmente já esperando, porque já se sabe o que se vai a ser, então já previnem a população, ao menos a população pode estar 3 dias viva, e sem passar hambre, e sem passar excesso de frio, se acaso lhe passa algo ao país.
Pero nosotros, ¿qué tenemos? Nada. Lo que tenemos es una prensa que nos engaña, que diz que está todo muy bien, y si pasa algo, va a pasar, va a pasar. ¿Y qué va a pasar a la gente? La gente no tiene opción, no tiene reserva, no tiene nada, y no nos informam de nada. E se passa algo, nos passa, entende? E esta ideia é assim, nós outras que somos de teatro, sabemos que improvisamos para criar os personagens, pero que quando vamos subir em um cenário, nada é improvisado, que já temos já todo muito claro, todo muito estudado, todo muito ensaiado, todo muito limpo, não? A improvisação existe antes, no processo criativo, pero alguns governos pensam que a improvisação é possível, e não é. Então, são coisas que realmente não se pode pensar vivendo em uma democracia que não se tenha direito à informação. Isso não se pode pensar. Então, realmente são formas de questionar, não? Determinados sistemas que realmente nos privam do mínimo, não? Do mínimo direito, que é a informação. E isso, naturalmente, também vai levar o quê? A problemas maiores. E os problemas, sabemos todas, que sempre se recai sobre as mulheres, não? Então, em última instância, vai recair a la mulher isto. E se de todo, se a sociedade entra em crises, as que são violadas, as que são maltratadas, as que, entende? Somos nós outras. As que têm que prostituir-se, exato, porque em situações de crises, situações de miséria, as mulheres também têm que prostituir-se. É o que passa. Muitas mulheres são prostituídas assim. E não só as que querem prostituir-se, também as que são traficadas por máfias. Então, vemos uma série de coisas aí e como que não está passando nada. E realmente por isso questionamos isso. E hoje somos minoria, mas eu me imagino que dentro de alguns meses poderão rever o que estamos falando hoje. Porque hoje as pessoas estão como que em adrenalina, como, porque na guerra, que não sei o quê, me tomo este partido, me tomo este outro partido, ou melhor, não é partido, só há um partido contra determinado grupo, que também poderia se pensar em uma espécie de xenofobia, não? Então, aí já me leva a pensar que temos uma doble moral, que em situação normal somos defensores dos direitos humanos, do direito à informação, da democracia, da igualdade, e que em situações de guerra já não temos nenhum tipo de ética. Aí me recordo uma frase que dizia que no amor e na guerra vale todo. Aí eu me pergunto, será que na guerra vale todo? E por que há então os crimes de guerra? Não? Então, como podemos ter esse grado de degradação humana, de que em algum momento deixamos de ter ética, deixamos de ter respeito, deixamos de ter humanidade e nos passamos a quê? Nos passamos a predadores. E que isso tudo é uma diversão. É isso que me choca. Que isso seja uma diversão, porque isso não é uma diversão, porque a vida do outro, seja quem seja negro, seja branca, seja mulher, seja homem, ninho, animal, seja o que seja. Então, que nacionalidade é? Não importa, é um ser humano, é um ser humano. E depois termina a guerra, hacemos as pazes, tentamos fazer um acercamento. Pero não podemos fazer isto. Creio que já deveríamos haver aprendido isto antes. Não, já hemos tenido experiências que já nos mostraram o que passa. E por que estamos caindo outra vez aí? Então, realmente, é isto o que me choca. Entende? Mais do que a violência, o que me choca é isto. É esta, ¿sabes? Esta revelação. Espera, voy a meter un poco la cuchara. El tema del capitalismo nace después de la Segunda Guerra Mundial porque hay que capitalizar las sociedades y tal. De ese capitalismo, el gran poder imperial es Estados Unidos. Llevamos demasiado tiempo ya de paz y el capitalismo al final se tuvo que mutar en neoliberalismo. Y ahora estamos viviendo la caída del capitalismo, que además va en caída libre, porque Estados Unidos tiene una crisis que ya acarrea desde el 2008, 2006 y demás,
Entonces, todo esto lo que significa es que hay una descomposición del sistema. A ver ahora en qué mutan, pero lo que está claro es que hay una descomposición del sistema. De hecho, por ejemplo, aquí los propios partidos y sobre todo los partidos más, entre comillas, conservadores y tradicionales y, vamos, más unidos a Estados Unidos, están totalmente descabezados, ¿eh? Hacen cosas que ni ellos mismos se aclaran, ¿sabes? Y lo mismo que pasa con el tema de Bolsonaro, lo mismo que pasa con el tema de todos los países que de alguna manera se han agarrado al poder, el gran poder del imperio americano, y de alguna manera ese poder se tambalea. Al tambalearse, pues mira lo que ha pasado ahora en España y cómo las elecciones de Castilla y León se ha metido un partido de extrema derecha, neonazi, y de alguna forma los otros no saben por qué, porque no podían gobernar el poder y tal, y al final ellos se han podido meter dentro del gobierno y ahora todos los demás dicen que ellos no sabían, que como digo, dentro de ellos, del propio, el Partido Popular con el partido de Vox. Entonces, eso es mínimo tamaño grande. Eso está pasando ahora mismo en un lugar de España de cuyo nombre no quiero recordar o no quiero olvidar. Pero a nivel del planetario, a nivel global, está pasando en muchos países. Desde, como bien decía Andrea, la dualidad. La dualidad es divide, divide, vinci, que divide y vencerás. Y de alguna manera el conflicto es parte, ¿sabes?, de la ganancia del que está mejor posicionado. Dícese que, por ejemplo, en la guerra que tenemos ahora, toda la gente, como en la pandemia, la gente que tiene más poder, que tiene mejor estabilidad económica, aumenta su poder económico. La gente que tiene necesidades o que es un trabajador de base, de alguna manera lo desarticulan y pasa a las colas del hambre. Eso es de alguna manera el sistema que se ha inculcado, incluso también me atrevo a decir que es parte de la transformación que hay que tener por todo lo que ha sido la revolución de informática, de comunicación. O sea, ahora mismo la mayoría de los trabajos y cada vez más, incluso las enseñanzas e incluso de todo, se va a hacer vía online. Mira, nosotros como poquito a poquito estamos haciendo nuestras cosas, pero dentro a lo mejor de un año decimos, ¿te acuerdas cuando empezábamos a hacer esto? Y resulta que tenemos unos medios a nuestros alcances para de alguna manera influir o tener unas redes mucho más activas, mucho más... y todo eso conlleva un positivo y un negativo. Y la parte negativa es que en esta transformación social, pues es lo que pasa, que utilizas unas cosas para la otra. La parte de la evolución ahora mismo que tenemos, aparentemente el siglo XXI iba a ser el siglo de la conciencia, el siglo de la estabilidad, de las democracias, de los derechos humanos, de la igualdad entre el hombre y la mujer, y resulta que empezamos, como hemos empezado ya, con estos conflictos, con estas guerras de una manera o de otra. La guerra económica, la guerra bacteriológica o vírica y la guerra ahora de guerras armadas. Entonces, yo ya lo decía hace años, cuando la caída del muro de Berlín hice una instalación performance que decía, hice Requiem por Rusia. Hay que pensar con los ojos bien abiertos lo que ha pasado históricamente con tal de poder sobrevivir, con tal de que todo siga fluyendo. Entonces, la cosa es que no hay otra, ¿sabes? Y siempre jugar un poco con la autogestión y autosupervivencia, ¿no? Desde el uno para todos y todos para uno. Hacer equipo, hacer célula,
hacer unión entre un grupo, pues, en el caso que nos lleva de mujeres, y poder generar un mínimo de estabilidad, no digo riqueza, pero digo estabilidad emocional, porque desde la emoción se aprende mucho mejor. Yo me acuerdo, como mis padres tuvieron colegio, que decían aprender jugando. Y eso es aprender desde la emoción, aprender pues desde el arte, desde la cultura, desde las actividades de alguna forma de comunión entre las personas, de sentir empatía. Y ahí vamos haciendo, tejiendo una nueva sociedad, porque siempre, además, los cambios sociales y políticos nacen de la base. Y incluso las revoluciones siempre las crean los burgueses, porque el que no tiene que comer, ¿qué revolución si no tiene tal? Pero desde la base es de donde hay los cambios fuertes, o sea, los cambios sociales siempre se producen desde el tejido social medio básico, ¿no? O sea, no digo porque el que no tiene que comer, la criatura, pues no tiene ni fuerza, pero aún así, ¿sabes? Las revoluciones siempre tiene que ser con la gente que ha conseguido conciencia, que tiene un grado de compromiso muy fuerte con el futuro y con la sociedad que vive. Entonces yo creo que ahora mismo, además, yo creo que lo que nos queda, y os voy a dar una buena noticia, compañeras, la revolución por la cultura. La revolución de la cultura, la revolución del arte. Y os digo que va a venir primero por las redes informáticas, redes online, y porque ahora mismo todo se mueve de otra manera, incluso los propios negocios, y otra porque no queda otro remedio. Habrá una parte que es sustancial, básica, de supervivencia, pero la revolución del arte y la cultura, la educación, va a ser básica porque además revolución agrícola a medias, la tenemos todavía a medias, pero ¿qué pasa? Si agricultura viene de la cultura, revolución industrial, ¿qué pasa? Revolución industrial, pero si resulta que el arte es una industria, y además una industria que da equilibrio, y me da lo mismo que sea la industria del libro, la industria del cine, la industria de la danza, porque al final todos, el teatro, ¿cuánta gente come alrededor de una gran obra de teatro que además está creando conciencia? Pues entonces, tenemos claro, que reunirnos y sacar adelante esto, Gloria. Claro. Entonces ahora, después de la revolución industrial, viene la revolución tecnológica, que es en la que estamos. ¿Y cuál nos queda? Unir todas estas en la revolución cultural. Y yo estoy por ello. Si de alguna manera me hicieran caso. Pues mira, yo les doy una buena noticia. Claro. Buenas noticias. Mira, realmente es esto. Y lo que tú has hablado, Gloria, es exactamente porque vivimos un cambio social, econômico, político, e que também conlleva um cambio de poderes no mundo. Eu, há um ano atrás, eu estava falando com Miriam Casas e depois me recordei de que realmente ha havido um cambio de... Não sei, André está com problema aqui, vamos ver. E que ha havido um cambio no mundo, assim, de poderes, né, no mundo. E o que estamos assistindo hoje é mais ou menos um embate entre estas forças. Pero é que o que dizia é que Brasil representa um actor também muito importante. E digo, não todo o Brasil, mas o Brasil como lo conocemos, ¿no? El Brasil más o menos clásico que tiene una buena diplomacia, que tiene lo que se llama soft power, que son la cultura, las artes, porque nosotros tenemos un tejido cultural, estamos muy ali ubicados entre Oriente y Ocidente. Entonces yo decía a Miriam de que el mundo precisa contar com o Brasil, pero o Brasil, este Brasil, não? Que é o Brasil de Lula, o Brasil que já conhecemos antes, que tem uma proposta muito clara de diplomacia pública. Diplomacia pública.
Incluso tinha um Conselho de Cidadania, eu fui presidenta do Conselho de Cidadania brasileiro em Madrid, e no mundo todo. Então, sempre a ideia da diplomacia pública, da sociedade civil, que também tem uma presença no mundo, e, sobretudo, da própria estrutura social e política do país. E tudo isso, eu dizia, mira, é tão importante, e eu lhe disse há um ano, falei, Miriam, se, porque existe esse embate de forças, pero o embate de forças não se pode resolver por el conflito. ¿Por quê? Porque as pessoas seguem existindo, entende? Não se vai matar uma parte da humanidade porque uno tem poder agora e antes era o outro. Não se pode pensar assim. Tem que pensar que a humanidade inteira tem que viver, e não só viver, a humanidade tem que viver, sobreviver, progressar, prosperar e ter satisfação com a vida e produzir, independente do governo que seja, independente do sistema que seja, independente de lo que seja, de quem esteja governando o mundo. Esa es la utopía, ¿no? Não, isso não é, isso já seria a utopia. Espera um momento, foi a tragédia, porque eu lhe disse a Miriam há um ano, falei, Miriam, se o mundo não tem Brasil, para o Brasil, este Brasil de Lula, e Lula estava na casa, este Brasil de Lula, este Brasil que sabe negociar, que vai ser exatamente esse elemento de amortiguação entre um campo e outro. Se não tem isso, podemos esperar pelo menos um siglo de guerras. Ou seja, não chegou as eleições, não cambiamos de governo, Lula não ha voltado e já começou a guerra. Então, eu lhe disse isso há um ano. E já veio, e les digo mais, não vi um dia, não vi um mês, não vi um ano, já vi um siglo de guerra. Ou seja, porque é uma luta entre poderes que estão tentando ter a hegemonia no mundo. Isso ha cambiado. Isso não é nada que podamos fazer, isso não depende de nós outras, não depende de nada, isso ha ocorrido já. Isso já ha ocorrido. Então, o que estamos vivendo são as consequências destes embates. Pero estes embates não têm que afetar a gente como está sucedendo. Nós outras também somos afetadas. As pessoas da Ucrânia que estão refugiadas, as pessoas de Rússia que estão sofrendo xenofobia, as pessoas de Brasil que han perdido muito, sabe? Das pessoas que têm que emigrar porque não vem salida em seu país. Estamos perdendo muito. E então, o que passa? Não temos que pagar por isso, porque dá igual, para nós outras dá totalmente igual quem está governando o mundo. O que queremos é viver, e já está. Pero, claro, necessitamos algum sistema de mediação, porque senão, eu dizia, falei, mira, estes dois poderes não vão entrar em acordo e não vão poder dialogar. Tem que ter aí um mediador, um elemento mediador. E o elemento mediador existe, porque já a diferença de mentalidade é muito grande, existe um abismo ali. Então, são poucos no mundo que podem ter integrados o Oriente e o Ocidente. O Oriente é o feminino e o masculino. Não tem, né? Não tem. Ou vão para um lado ou vão para o outro. E são diametralmente opostos. E a tendência é o choque e é o conflito. E é o que estamos vendo já. E isto se pode evitar? Sim, claro que pode. Pero é importante que o Brasil se recupere, é importante que o Brasil volte a atuar em termos de diplomacia, é importante que se volva a recuperar isto que foi perdido. E agora os digo, isto, o que está passando hoje e o que vai passar, porque nada disso será sem consequência, de certo modo, é consequência de lo que ha ocorrido em Brasil, deste processo que hemos tenido de golpe, que começou em 2013 com essa guerra híbrida e que resultou no impeachment de Dilma, uns câmbios de governo, umas perdas de direito, de patrimônio, de um montão de coisas. Ali se ha perdido muitíssimo dinheiro. O país hoje está paralisado praticamente. Por quê? Por causa disso. Então, se não podemos atuar como deveríamos atuar, que seria através da diplomacia, através da mediação, se não houveram hecho o que han hecho em Brasil, e eram pensando o quê? Que poderiam resolver isso através da guerra? Pois não. Vai haver sofrimento, vai haver perdas econômicas e, ao final,
o resultado será exatamente o resultado que já está aí. É cambiado, isso é cambiado, já não há como retroceder, não há como. Pero escúchame una cosa, Beth. Yo Sí. estuve en Brasil apoyando a Lula en el año 90, cuando había una inflación que un día te levantabas y un litro de leche te costaba, vamos a poner ahora, como 2 euros de entonces, había un desastre total y de alguna forma todo esto implica y todo pasa porque Estados Unidos se mete en todo. ¿Cuántas guerras hay ahora abiertas? ¿Cuántas guerras con cuántos tiempos? Pero Glória, Lleva abierta y son guerras silenciadas, guerras de alguna manera Deja que frías, te comente algo. Deja que te comente algo. Lula no estaba no governo nesta década. No, te digo, no, que yo esto, no, por favor, si Lula todavía, ¿para qué no? Lula llegó, pues yo creo que fue a los 8 o 10 años. ¿Me entiendes? Lula todavía no ganó esas elecciones y ganó a las siguientes. Y seguimos trabajando. Yo fui con gente de comisiones obreras a ayudar al PT para dar conferencias a los profesores en la universidad, a la gente de banca, a los artistas. Sí, que estuvimos 40 días, como digo yo, y 40 noches dando vueltas por todo Brasil. De alguna manera organizando y motivando y concienciando a la gente. Entonces es muy importante. Aquí la enfermedad sabemos cuál es, y es el capitalismo americano, que de alguna manera lo que más produce es armas. Eu creio que me he estendido muito e não he dado a boa notícia. Pues voy a dar la buena noticia. La buena noticia es la siguiente. El mundo sí ha cambiado. Sí, el mundo sí ha cambiado. Pero lo que estamos viviendo hoy está comprobando exatamente lo que había dicho ayer, hace un año. Exatamente lo que había dicho hace un año está ocurriendo hoy. Entonces significa de que lo que hacemos aquí tiene importancia y tiene espacio en el mundo. E que o que estamos planteando, que é uma revolução através da arte, da cultura, de formar novas mentalidades, na mentalidade não, e de construir o mundo com outras perspectivas, que tudo isso é não só possível, como necessário, e que há espaço para isso. E que estamos bem encaminados. Pois então, seguimos. Já está. Esta é a boa notícia. Temos lugar no mundo. Yo quería comentar que cuando habéis hablado de la censura, tenemos unas pruebas de que el arte forma parte de la no censura. Y, por ejemplo, pues ahí está el cuadro de Guernica, que es un icono de la barbaridad. Ahí están todas las pinturas negras de Goya, que me parece, bueno, los desastres. Dentro de las pinturas... El grito de Moon. Exactamente. Entonces, que yo como artistas, pues yo lo que animo es que se haga denuncia de todo lo que está ocurriendo todos los días, ¿vale? Entonces, creo que es la mejor forma de llegar a la gente y la mejor forma de que no haya censura. Y porque algo que es arte perdura en el tiempo, está ahí, es como, pues eso, todo lo que puede hacer que no olvidemos, y además de una forma que llega más directamente a los otros sentidos, que son los sentidos del alma, ¿no? Pues sabes, no, pero que además, perdona un momentito, además te voy a decir una cosa, en el tema del arte, yo no conozco ningún artista que no haya transformado, incluso junto con también muchas mujeres bandera y tal, desde la guerra, las batallas y tal, pero no conozco a ningún artista, gran artista, que no haya transformado el tiempo que le ha tocado vivir. Y me da lo mismo, fíjate, Velázquez, el Renacimiento, Goya, un antes y un después, Picasso, Dalí. O sea, nosotros, y yo se lo estoy diciendo continuamente a los artistas con los que trabajo, tenemos un momento dramático, tenemos un momento trágico, tenemos un momento de crisis de valores total. Todo tiene un precio y se ha perdido hasta el valor a la vida. Si nosotros tomamos esa rienda,
Si nosotros fuéramos capaces, como hizo Picasso, Dalí y todos que se fueron a París y crearon el Salón de Otoño, me parece que era, y hacer una gran exposición donde de alguna manera se aclame la naturaleza, la supervivencia, la revolución de la cultura y agricultura, que la cultura nace, es el trabajo, es la labor de la tierra. Entonces, con todo eso, si nosotros fuéramos capaces de hacer como si dijéramos un jeroglífico, yo estoy convencida que podíamos, no digo voy a cambiar el mundo, porque el mundo cambiaría solo, pero que sí, que yo le pagaría una patada a ese balón y metería un gol. Seguro, seguro. Y si pudiéramos, de hecho hay gente que ya lo está intentando, ¿sabes? Pero si pudiéramos hacer incluso alguna aportación y demás, tipo online, o aunque no pueda ser presencial, pero por ejemplo hacer una convocatoria de mujeres por educación para la paz y cada uno qué tal. O sea, hay que mover ficha, hay que estar en activo. O sea, si ellos están en activo para crear conflicto, nosotros estamos en activo para crear cultura y a ver quién puede más. Y la cultura al final es lo que vale, lo que queda y sedimenta, porque en la historia las batallas, ¿sabes?, se cuentan, pero lo importante para la evolución del ser humano es lo que dejan los pueblos, que es su cultura. Entonces, apoyado. Claro. Muy bien, vamos a hacerlo. Entonces vamos a dejar como misión para este año, para 2022, para las mujeres contra la guerra, vamos a apoyar... Revolución cultural ya. Revolución cultural de las mujeres, porque es más do que denunciar, es tocar la bola hacia adelante y decir, estamos aquí y vamos a cambiar esto, ¿no? Ahora es nuestra vez, vamos a cambiarlo. Muy bien. Queridas, entonces já temos a missão para 2022. Vamos fazer um grande movimento através das redes com mulheres e vamos a criar uma revolução cultural, uma educação para a paz e vamos a trabalhar estes elementos em vários países, em distintos países. E contamos com vosotras. Me gostaria, então, aqui concluímos a Semana da Mulher 2022. Gostaria que cada uma deixasse sua última palavra e já voy a poner otra vez el vídeo del manifiesto y ya concluimos. Entonces, podemos empezar. ¿Puede ser yo? Sí, ok, sí. Bueno, para encerrar algunas cosas, ¿no? Primero decir, con todo lo que dijeron con la palabra, la frase famosa, ¿no? Que en la guerra no hay verdades, y eso es terrible, hay mentiras. Y esa guerra no es la guerra que estamos viviendo ha iniciado hace mucho tiempo, porque es la guerra de narrativas. Entonces, nosotros ahora tenemos un gran amigo que es la red, pero es nuestro gran enemigo también, porque la gente vive en burbujas y solo ve lo que él quiere. Entonces, por eso estamos en esa guerra, ¿no? Porque la persona ve sobre su narrativa, su óptica, y se queda lupando, viendo exactamente lo que él necesita alimentarse. Por eso estamos divididos. Entonces yo creo que la revolución cultural tiene que furar la burbuja. No podemos vivir en burbujas. ¿Y cómo furar esa burbuja, salir de eso para que la gente que no piensa como uno, pero pueda ser conectado de alguna manera? Yo, bueno, me gustaría para finalizar hablar de un grupo de teatro que se llama el Teatro del Container de São Paulo, que para mí yo creo que es el ejemplo de la revolución teatral contemporánea para mí, porque ellos desde que ha empezado la pandemia han hecho un trabajo increíble en São Paulo, de no solo trabajar dentro de sí mismos, pero de salir a la calle, de ayudar a la gente, de poner a la gente que está en la calle, la gente que está como a la sombra de la sociedad, pero da luz a esa gente, ¿no? De verdaderamente, con representatividad, con esa gente teniendo voz, diciendo lo que piensa.
Entonces yo creo que es eso, ¿no? De uno, yo pienso eso, uno como artista, que es mi gran cuestión, ¿no? Como yo salgo de mí mismo, pero para poder penetrar en el otro, pero no solo a través de lo que yo pienso, pero poder escuchar al otro. Y ahí viene lo que Andrea dijo al principio, ¿no? Escuchar al otro, pero escuchar con acción. Entonces eso, para mí es la revolución está en eso. Muy Muchas bien, gracias. Gracias. muy bien, muy bien. Ahora, Glória, passamos a Glória, última. A Glória Bueno, vai... pues sí, pues nada, en principio dar las gracias a Beth por todo el esfuerzo que hace para poder generar este movimiento, estas jornadas que ya llevamos 2 años, y de alguna manera emplazaros a todas las mujeres amigas que estáis con nosotros o que habéis visto las jornadas, para que entre todas crear un equipo, un movimiento, ¿sabes? Contracultural, un movimiento de revolución cultural a través de las redes, de online, como bien decía Lucía, ¿no? Luciana, Luciana, que el tema del teatro, la provocación, la contracultura, eso en su momento yo lo hice, pero ahora todo esto hemos ido como muy para atrás, ¿no? Entonces, lo que está claro es que tenemos que trabajar desde dentro para afuera, de trabajar para de alguna manera concienciar a la gente que tenemos alrededor y enriquecernos nosotros, porque como bien decía ella, y yo lo digo, que decía en su burbuja, y yo digo en el globito, nosotros estamos en nuestro globito, y entonces, ¿sabes? Y entonces lo que hay que hacer es pinchar globitos. Y bueno, igual tenemos que hacer un performance, ¿eh? Yo te doy ideas, Beth, ¿sabes? Pinchar globitos para que la gente de alguna manera, hablando así en plan coloquial, se moje, ¿no? Entonces, de alguna manera, empatizar, lo que decía yo en estas jornadas de yo soy tú, tú puedes, tú eres capaz, haz lo que tú sueñas, crea lo que tú de alguna manera o vive como tú te sientas feliz. La intuición es muy importante para poderte equilibrar dentro de esta sociedad y desde tu yo al yo de los demás, desde tu ser al ser de los demás, to be o no to be, ser o no ser, y tú no eres si no eres con los demás. Entonces yo os emplazo pues eso, a contar con vosotros, para vosotros, vosotras, vosotres, para que de alguna manera entre todos podamos cambiar un poco el curso de esta mala historia que estamos viviendo. Esta crisis que ya, como decía Beth, en un momento dado se puede quedar en una crisis ahí pues congelada, y que en vez de salir de esta crisis de todo, sobre todo en la crisis de valores, ¿sabes? Que es que no vale ya nada la vida, nada y vale nada, tanto precio, tanto me interesa, tanto tengo, tanto valgo. Entonces, pues por lo menos que sea lo menos dramática posible. Entonces, un abrazo grande a todos, contamos con vosotros y estamos incubando nuevos proyectos muy interesantes. Un abrazo. Mari Carmen. Bueno, me toca a mí. Ya sabéis que yo llevo temas más bien del campo, de la agricultura, ¿no? Y de la naturaleza. Entonces, en realidad, desde este punto de vista, yo lo que creo es que hay que buscar en el pasado para mejorar el presente y mirar hacia el futuro, ¿no? Y creo que el arte, vamos, las obras más maravillosas se escriben en la naturaleza, ¿no? Entonces creo que es muy importante que entremos en esa naturaleza y que nos empepemos en ella,
porque además quitaría muchos de los problemas que existen, ¿no? de salud mental. Cuando uno está en el campo ve las cosas de otra forma. Cuando uno está con los animales ve las cosas de otra forma. Yo creo que si observamos la naturaleza, si observamos los animales, podemos crear otra conciencia y poder encontrar el otro yo, ese otro yo que hace que las cosas puedan seguir caminando hacia adelante, ¿no? Ese es mi mensaje, que salgamos a la naturaleza, que nos empapemos de ella, que aprendamos de ella, que observemos y que creamos tecnología, pensamientos, cuadros, performance y todo eso, ¿no? Los pueblos indígenas que estuvimos hablando el otro día saben mucho y que, bueno, les imitemos un poco. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Andrea. Hola, gracias, chicas. Muy lindas palabras todas. Yo creo como vosotras que la arte es la forma más fácil, más pacífica de hacer una revolución, porque el arte cambia la manera que pensamos, que nos expresamos, cambia. Las palabras cierto, errado pueden estar en la misma frase y está todo bien. Y eso, todo, cuando hablaban vosotras, cuando hablaba Luciana, Mari Carmen, yo he pensado mucho en la canción de Bob Dylan, y me ha volvido esto la canción, la que dice, how many deaths will it take till we know that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. So, espero que podamos no silenciar el suficiente para escuchar la respuesta que suena en el viento. La respuesta, mi amigo, está sonando en el viento. La respuesta está sonando en el viento. Es así, ¿no? Y yo espero eso, que podamos nos tornar estas, como dice Gandhi, ¿no? Las partículas de paz, los instrumentos de paz. Nosotros podamos nos tornar la paz que queremos en el mundo. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Glória. Muchas gracias, Luciana. Muchas gracias, Mari Carmen. Mira, yo creo que hemos hecho una cosa muy bonita esta semana. Lo que hemos hecho aquí hoy fue una transformación. Creo que de todo lo que estábamos sintiendo, yo que decía que me pasé la semana toda con el dolor en el corazón, entonces es como una transformación que me ha dado un gas así de esperanza y vamos a hacerlo, porque al final todo consiste en empezar, en confiar de que de la nada podemos llegar a algo. Pues así está. Y no tenemos nada, o mejor, tenemos muchas mujeres maravillosas, interesantes, artistas, creativas e que estão em várias partes do mundo que também querem colaborar e vamos já empezar e vamos a criar um projeto e vamos a levá-lo hacia adelante, porque o que importa é mais do que protestar, é simplesmente criar algo novo e, además, dar o espaço para que a vida se manifeste. E isso vamos fazer. Então, agora vou pôr um vídeo com o manifesto e assim damos por concluída a Semana da Mulher do Coletivo Vênus Urânia 2022. Muchas gracias, compañeras. Estamos juntas, ¿eh?
Hasta la próxima. Chao.